Buenas tardes tengan todos ustedes, mi nombre es Javier Moreno García y a lo largo de estos próximos minutos les estaré explicando sobre mi proyecto de investigación llamado Creencias Religiosas y su práctica en alumnos de séptimo semestre de la Facultad de Medicina, Campus Mexicali. Ok, y en cuanto al planteamiento del problema, pues como podemos ver actualmente la situación de los jóvenes nos permite observar que hay un desapego con las creencias religiosas y las cuestiones eclesiásticas. Y esto no se limita únicamente a la cuestión municipal o al Estado o al país, sino que también abarca algunos otros países de América Latina y algunos otros continentes, principalmente el continente europeo. En una investigación hecha en 2010 por la Universidad Iberoamericana de México se llegó a la conclusión de que muchas veces los jóvenes se desapegan de las prácticas religiosas, pero no así de sus creencias inculcadas desde la niñez. Por otra parte, en Aguascalientes en el 2014 también se hizo una investigación y se pudo llegar a la conclusión de que muchas veces los jóvenes dejan las prácticas religiosas por desconfianza en las instituciones eclesiásticas y no por la religión precisamente. En base a todo esto, pues se pretende estudiar la práctica de estas creencias religiosas en el sector poblacional de la Facultad de Medicina del Campus Mexicali, por una sencilla razón, debido a que es una población joven que está en contacto con la ciencia y esto pudiera o no ser un motivo para que se distancien de las creencias religiosas o de la práctica de su fe. El problema de investigación establecido es si actualmente los jóvenes conservan las prácticas religiosas inculcadas por sus predecesores. Y a esta es a la pregunta a la que le daremos respuesta después de concluir este proyecto. Los objetivos, pues, es entender la evolución del fenómeno religioso en la comunidad juvenil, asimismo comprobar si la población juvenil está más apartada de las creencias religiosas inculcadas y buscar las causas de este distanciamiento si es que las hay. Dentro del marco teórico, las teorías en las que nos hemos basado es primeramente en la de Luckmann y su religión invisible, donde nos hace ver que al modificar una sociedad del modelo religioso instituido como la base de la sociedad, se va marginalizando y al llegar a una nueva sociedad y una nueva evolución, se llega a una nueva forma social de religión a la cual se adapta el individuo. Por otra parte, el doctor Ignacio Rodríguez, en Problemas de explicación científica en los estudios de la religión, también nos plantea que la ciencia recupera la fuerza de la razón para explicar los diversos fenómenos con base en un método científico, lo cual nos podría ayudar a sustentar nuestra hipótesis, creyendo en que muchas veces se dejan de lado las prácticas religiosas porque éstas no tienen un fundamento científico y no son comprobables. En cuanto a la conceptualización de nuestro estudio, se pretende dar respuesta al cuestionamiento del por qué la juventud toma distancia de la religión, tomando como hipótesis que esto es llevado a cabo por cambios en las formas del pensamiento y la búsqueda constante de explicaciones en base a un fundamento científico y no precisamente en base a la fe. En nuestro estudio realizamos primeramente una encuesta de 10 preguntas. Estas 10 preguntas constaron de 9 preguntas de opción múltiple y una pregunta abierta. Además, se realizó una entrevista cara a cara de 10 preguntas de tribuna libre a un individuo. Para la selección de nuestros sujetos participantes, en ambos casos se eligieron alumnos de la Facultad de Medicina del Campus Mexicali del séptimo semestre de la carrera de medicina sin distinción de sexo y sin conocer sus creencias religiosas previamente, dado que esto podría afectar en un momento determinado nuestro estudio. Se realizó la encuesta en 18 personas, mientras que la entrevista solo en una persona. Y el análisis de los datos obtenidos dentro de la encuesta se realizó basado en porcentajes, dependiendo de las respuestas obtenidas por los participantes, de tal modo que se permitió realizar diferentes gráficas, es decir, se hizo una evaluación cuantitativa de los resultados. Dentro de nuestros resultados, se les hizo varias preguntas y esas preguntas se graficaron. En la primera, al preguntar el sexo de la persona que contestaba, la mayoría fueron mujeres, mientras que el resto fueron hombres. Por mayoría entiéndase 77.8% y 22.2% respectivamente. Al preguntar la religión que profesan los padres, la mayoría indicó que profesaban el catolicismo, un 72.20%, seguido por el cristianismo, y en tercer lugar la religión apostólica o bien ninguna, con un 5.6% cada una.
Se les preguntó si profesan la misma religión que profesan los padres y el 66.7% nos confesó que sí la profesaban, mientras que el 33.3% restante indicó que no. Al preguntarles cuál era la religión que profesaban ellos, el 38.9% nos mencionó que profesaban el catolicismo y otro 38.9% confesó no profesar ninguna religión. Posteriormente, el cristianismo en un 16.7% y la religión apostólica en un 5.6%. Al preguntarles si forman parte de alguna comunidad religiosa afín a sus creencias, en su gran mayoría, es decir, el 38.9%, indicó no practicar ninguna religión, el 33.3% afirmó formar parte de una de estas comunidades y el 27.8% lo negó. Al preguntarles si consideran que su carrera profesional es un factor determinante para que no tengan alguna creencia religiosa en un momento dado, el 68.8% nos indicó que no es un factor determinante, mientras que el 31.3% nos dijo que sí practican una religión. Preguntamos también cuál de las siguientes causas consideran que hacen que los jóvenes de hoy en día no practiquen una religión o creencia. En su gran mayoría, pues nos confesaron que esto es debido a que no se identifican con una religión. Por otra parte, les parece indiferente y anticuado, que es el 50%. Esta es la mayoría, disculpen. Y por último, pues porque la carrera profesional se contrapone en las creencias religiosas. También se les preguntó si consideran que la pertenencia de una creencia religiosa es importante para la sociedad. El 55.6%, que es la mayoría, confesó que sí y el resto que no. También se les preguntó que si consideran importante tener una creencia religiosa en la carrera profesional y la mayoría contestó que no en un 61.10% y el resto que sí. Se les hizo la pregunta número 10, que esta fue una pregunta abierta, y se les cuestionaron los motivos por los que tienen o no una creencia religiosa. En al menos 8 de los comentarios, todos iban enfocados al hecho de que el tener una creencia les daba paz, o tenía un impacto personal positivo en lo escolar o en lo laboral, o porque simplemente esto era lo que les había sido inculcado. Sin embargo, el resto de las opiniones, que era la mayoría, confesaron que no tienen una creencia porque no hay una evidencia tangible, o no hay una evidencia científica de por medio, o bien porque no se ajusta a las reglas impuestas por la religión. Ok, y como conclusiones, podemos definir primeramente que muchos profesan la misma religión que sus padres, es decir, tienen las mismas creencias, pero del mismo modo la gran mayoría no practica la religión a la cual pertenece. Esto es, que creen en lo que se les inculcó, sin embargo no practican la cuestión religiosa. Y pues son dos cosas totalmente distintas. Como otro punto podemos concluir que actualmente los jóvenes realmente no siguen una religión porque les parece anticuado. Y pues esto apoya o afianza las teorías revisadas con anterioridad. Y por último, pues las teorías son correctas y hay un distanciamiento de las prácticas religiosas, aunque aún es cuestionable si también lo hay en cuanto a la fe. Por este motivo, pues se abre un parteaguas para futuras investigaciones respecto a la fe religiosa en los jóvenes. Les agradezco su atención. Mi nombre fue Javier Moreno García. Nos vemos en la próxima.